Primer tip. Fuiste creado por el Verbo. Este prólogo de San Juan nos invita a descubrir todo desde, por y para el Verbo de Dios, Creador. Este tip es una invitación de hacer experiencia, de sentirte sostenido por Dios, tu diseñador, tu creador, y aceptar que las cosas son perfectas tal y como son, incluso vos mismo, porque así hemos salido de las manos de Dios. Luego pasan por las manos y por las decisiones de los hombres y ahí las cosas se vuelven perfectibles. Ya no son perfectas como cuando salen de las manos de Dios. Sí somos responsables de lo que pasa por nuestras manos, para que siga siendo reflejo del amor de Dios. Y esto es posible siempre y cuando guarden la verdad, la bondad y la belleza. Segundo tip: deja que Dios te haga su hijo. Este segundo tip no consiste en hacer algo, sino más bien en dejar que Dios haga, en dejar que Dios haga en vos. Porque nos dice el prólogo de San Juan que escuchamos, que a cuantos lo recibieron, esta actitud más pasiva de recibir, actitud de dejar a Dios que haga, les dio el poder, y usa la palabra exousia en griego, les dio el poder de ser hijos de Dios. También la contrapartida: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. El resistirse a ese dejar que Dios haga es, de alguna manera, rechazar esa vocación de amor que es que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. La palabra de Dios no es monólogo dicho por el Papa Francisco el domingo pasado, sino que es diálogo. Y en ese diálogo el dejar hacer pasa por el escuchar. Y el hacer pasa por el contestarle, el responderle. En ese diálogo de amor es donde nos dejamos moldear por el Dios creador. Esta es la clave para descubrir esta iglesia sinodal que dialoga, que escucha, que discierne, que actúa, pero con un fundamento: el de el coro de los hermanos que al unísono logran una melodía mayor que las voces aisladas. Tercer tip: reconoce la plenitud. En Jesús se vive la plenitud del amor, de la gracia. Aunque falten muchas cosas, lo tenemos todo porque estamos con Dios. Y así lo aceptamos, lo recibimos y lo agradecemos porque es un don. Por eso la segunda lectura de este domingo nos dice que de su plenitud recibimos gracia tras gracia. Con San Pablo a los Efesios podemos nosotros también hoy decir que Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo. Cuarto tip: comunicar abre posibilidades. Esta palabra, este verbo de Dios que se hizo carne y que habitó entre nosotros, fue la palabra pronunciada por Dios, y que también está la respuesta de los hombres, que es libre y generosa. Por eso tenemos acá la comunicación de Dios con los hombres, en esta escucha, diálogo y discernimiento, en esta dinámica de la sinodalidad, como también dijimos en otro tip, pero viene bien remarcarlo. Dios se ha hecho comunicación. El verbo de Dios se hizo carne y se hizo diálogo y se hizo comunicación. Por eso comunicar abre posibilidades, y no comunicar, no dialogar, nos cierra posibilidades, y muchas veces pagamos las consecuencias de esta situación en casa, en la familia, en la iglesia. Por eso, porque Dios quería comunicarse y que lo entendamos,
decidió no solamente hablar como lo hizo a lo largo de toda la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento, sino que esa misma palabra se encarnó para que lo entendamos en nuestro idioma, en el lenguaje humano, con sentimientos humanos, porque el ser humano no solamente habla con la palabra dicha, sino también el lenguaje no verbal, el lenguaje de las emociones, el lenguaje de los gestos. Y Jesús se comunicó con todo su ser, con su alma y con su cuerpo, con su voz y con su silencio. Así, humanizándose en el Dios y hombre, dos naturalezas, humana y divina, en la única persona del Verbo encarnado, gracias al sí que pronunció nuestra Madre María. Ese sí que nos abrió posibilidades, ese sí que fue respuesta a la comunicación de Dios que le anunciaba que iba a ser madre del Salvador, y este diálogo de amor entre el Señor y María nos abrió posibilidades. Y este diálogo de amor que María nos enseña a seguir secundando a la iniciativa de Dios, porque Él nos habló primero, nos sigue abriendo posibilidades. Que en tu comunicación con Dios, con los demás, puedas siempre decir que sí y descubrir las inmensas posibilidades que te da la fe en Jesús, Verbo eterno de Dios, Verbo encarnado para nuestra salvación. Hasta el próximo domingo.